Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a SADE. Tengo a mi derecha a Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho, al que también doy la bienvenida. Mi nombre es Pedro Merino, soy el presidente del Club de Dirección Pública SADE en Madrid. Y bueno, hoy estamos aquí presentando el informe sobre la transparencia de las entidades del sector público, autonómico y la idoneidad de sus máximos responsables, más conocido como dedómetro que acabamos antes, ¿no? Antes de darle la palabra a Segismundo, dejadme brevemente explicaros 3 ideas de por qué consideramos desde el Club de Dirección Pública, desde SADE, que es interesante apoyar este tipo de iniciativas. La primera idea es porque se trata de un club, nuestro club está orientado al desarrollo personal y profesional de sus miembros, y en ese sentido hablar de meritocracia y de capacitación nos parece fundamental para la asignación de los responsables públicos directivos de las principales compañías. Meritocracia entendida como logros obtenidos a través del talento y del esfuerzo, y capacitación, evidentemente, con la palanca de la educación, que creo que es fundamental en una escuela de negocios como SADE. La segunda idea que me gustaría también trasladaros es que nos gustaría pensar en el club como un sitio abierto en el cual no solo va a haber solo directivos del sector público, también como la propia escuela es una plataforma, es un centro donde también tenemos mucha gente de empresa, donde se pueden compartir prácticas y, sobre todo, sociedad civil. En este caso, esta iniciativa encaja clarísimamente en una iniciativa de la sociedad civil. Y me vais a permitir mencionar a otra fundación, que es la Fundación del Pino, y el estudio que ha hecho junto con el Belfer Centro de Harvard, hablando sobre el sentido de la sociedad civil. Y fundamentalmente, en una de sus conclusiones, el estudio dice que la sociedad civil debe seguir evolucionando como un espacio para la innovación y la defensa activa que inspire y confronte al Estado más que aspirar a sustituirlo o complementarlo. En este sentido, tengo que reconocer que cuando Safira nos habló, en primer lugar, de esta propuesta, pues yo lo vi como un claro ejemplo de sociedad civil en funcionamiento, sociedad civil en marcha, inspirando y confrontando en un tema complicado. En este sentido, y además creo que la tercera idea que os quería transmitir es que el debate social es fundamental para este tipo de temas. Es un tema complicado, es un tema en el cual todo lo que sea dar luz y claridad nos va a ayudar mucho. Muy bien, pues simplemente te pongo la palabra, te doy las gracias de nuevo y espero que... Os puedo asegurar que hace unas semanas tuvimos un debate interno en el club hablando sobre este tema y hubo inspiración y confrontación, ¿eh? O sea que como directivos públicos algunos tuvimos que confrontar una cruda realidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y yo estoy aquí básicamente para agradecer, bueno, a Pedro, al club y a ESADE que nos hayan invitado a Hay Derecho a presentar aquí nuestro dedómetro, ¿no? Que, como ha indicado, pues es un informe, un trabajo sobre si los máximos directivos de las entidades públicas de las comunidades valenciana y de Madrid están ahí por su mérito y capacidad o quizás por otras razones, ¿no? Resulta absolutamente adecuado al club y resulta también muy apropiado a ESADE en general, ¿no? Que es una institución con tanto prestigio en el ámbito de la formación como escuela de negocios y en administración de empresas, pero que también tiene programas de gobernanza y de derecho. Nosotros nos gusta insistir que la defensa del Estado de Derecho, que es nuestro objetivo principal, no es solo cosa de juristas. Nosotros, como los economistas Robinson y Acemoglu, pensamos que la clave de la prosperidad de los países, de las naciones, como dicen ellos, es la existencia de instituciones inclusivas, es decir, de instituciones que permitan la participación política y económica de todos los ciudadanos, que es lo mismo que decir que sin democracia y sin Estado de Derecho no es posible el progreso y mantener el progreso y la libertad a largo plazo. Y, por tanto, tiene mucho sentido hacerlo en un ámbito económico. En realidad, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, no es solo un requisito de la justicia, sino también de la economía. Es decir, si no hay unas reglas iguales para todos, que se aplican a todos, incluidas las entidades públicas, no hay un terreno igual de juego y no es posible la competencia, que es el requisito fundamental para la existencia de una verdadera economía de mercado, ¿no? Yo creo que estamos
todos metidos en esta lucha. Por eso, si el primer libro que publicamos hace ya bastantes años en Hay Derecho era sobre las instituciones, el segundo era contra el capitalismo clientelar, ¿no? O sea, ya metidos directamente en los temas de competencia y estas interacciones. Voy a ser muy breve y no quiero hacerles un spoiler de los resultados del informe a mis amigos y compañeros, pero se pueden imaginar que el resultado no es muy bueno. Pero nosotros lo que pretendemos con este informe no es apuntar a personas concretas, ni muchísimo menos, ni siquiera a partidos políticos o a comunidades autónomas en general. Lo que queremos con este informe, que es, como digo, un trabajo de investigación con indicadores objetivos, es modificar los incentivos, que también es un tema muy económico. Es decir, creemos que con este estudio, con la publicidad del mismo y la repetición del mismo, podemos generar los incentivos adecuados para que mejoren las prácticas. Por último, un tema también económico, que es dar las gracias, que esto ha sido posible únicamente con los fondos de la propia Fundación Hay Derecho, es decir, gracias a sus patronos y colaboradores, algunos de los, y amigos, algunos de los cuales están aquí, y también hacer una petición de ayuda. Nosotros nos gustaría replicar este informe en otras comunidades autónomas y hacerlo también con las empresas públicas del ámbito estatal, y necesitamos la ayuda de todos, ayuda en ideas y, como estábamos hablando antes con esta reunión que tuvisteis, ayuda, por supuesto, económica para poderlo replicar. Y ya sin más, le dejo la palabra a los verdaderos protagonistas, que son nuestra directora general, Safira Cantos, que es coordinadora del informe, a nuestra secretaria general, Elisa Lanuez, que es coordinadora y autora del informe, y a Rafael Rivera, que también es el responsable de análisis de datos y también patrono de la Fundación, pero también dar las gracias al resto del equipo y especialmente a Javier Zamora, que es coautor. Y sin más, les adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ESADE por acogernos en la presentación del Dedómetro, y las gracias se las quiero dar especialmente, no solamente por la acogida, sino por la valentía, porque cuando a Pedro Merino le expuse la idea no lo dudó y parecía fácil porque Hay Derecho ya presentó el primer Dedómetro estatal en el año 2000, que se hizo en el año 2019-2020 aquí en ESADE, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque hablar de forma concreta, como hace este informe, de más de 100 personas, requiere valentía. Y por eso lo quiero agradecer en especial también a la persona de Silvia Losada y de Mónica Rech, que luego cerrará el acto en nombre de ESADE. Silvia Losada, que como directora de ESADE Alumni, pues tampoco ha dudado a acoger esta iniciativa, que, como decía, es una iniciativa apta para valientes, que valientes son en Hay Derecho antes de que yo llegara, y he tenido la suerte de incorporarme a un equipo de gente valiente para hablar de un tema que no es fácil, que es la capacitación, si responden a mérito y capacidad las personas designadas como máximos responsables de las empresas públicas y otras entidades del sector público. Este informe, como ya Segismundo avanzaba, lo que pretende es hablar de cómo funciona el sistema. Pero para poder hablar con propiedad de cómo funciona el sistema y ofrecer esa radiografía, se hace necesario bajar al detalle. Y entonces es cuando hablamos de las tendencias o podremos compartir los hallazgos que expondrán Elisa de la Nuez como directora de la investigación y Rafael Rivera como responsable de datos, y también las conclusiones y las recomendaciones que formulamos desde Hay Derecho. Pero para eso, como decía, se ha ido al detalle. ¿A qué detalle? Pues al detalle de investigar 101 currículums de responsables del sector público de 43 entidades de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid. Quizá algunos de ustedes se preguntan por qué esas dos comunidades. Pues bien, como les decía, ya se había hecho anteriormente el sector público estatal, y desde el convencimiento de que el sector público tiene también una dimensión de enorme importancia en el ámbito autonómico, desde Hay Derecho tuvimos claro que había que dar ese salto al nivel autonómico. Se imaginarán ustedes que no podíamos abarcar las 17 comunidades autónomas de manera simultánea, y entonces el criterio de elección fue, por un lado, el que fueran comunidades autónomas ya de cierta envergadura y volumen dentro de en lo que se refiere al sector público, y también, muy importante, que estuvieran gobernadas
por gobiernos respaldados por partidos políticos diferentes, porque este es un análisis del sistema y no un análisis de la actuación de un partido u otro. Y además, han de saber ustedes que el Ledómetro abarca un periodo de análisis de 10 años, de 2012 a 2022, y entonces eso también permitirá una serie de tendencias. El Ledómetro quiere ser además también no solamente un informe, sino una base para un debate social que es necesario, porque se pone el foco en la actuación de los responsables políticos que son elegidos para los cargos de representación en los órganos políticos, Parlamento, o que son designados como miembros de gobierno u otros cargos de confianza, pero poco se mira a lo que se hace dentro del sector público, empresarial o entidades que tienen que responder a un perfil de gran especialización para cumplir bien su cometido y donde además la propia Constitución española está hablando de la necesidad del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública, pero además se habla de dos cosas más también importantes. La igualdad, y no lo olvidemos. Si los procesos no se abren, ni hay de un lado igualdad para poder postularse a esas responsabilidades, y esa es la pregunta que nos hemos hecho, ¿de qué depende que las personas vayan a ser designadas? ¿De tener los perfiles adecuados o los amigos adecuados? Y de otro lado, si no se mejora el sistema, quienes han de realizar los nombramientos, ¿pueden elegir de la mejor manera posible? Incluso cuando quieren hacerlo. ¿Pueden hacerlo si no cambiamos el contexto del sistema? ¿Es normal que la empresa pública nos postule, en la empresa privada, perdón, y en organizaciones que no son empresas de ámbito privado, para proveer cargos de dirección, de la máxima dirección, se abran procesos y estemos acostumbrados a que varias personas concurrimos a los procesos y una será la elegida y otras no? Y no pasa nada. Y en el sector público solamente se concurre si en un pasillo ya te han designado previamente. Bueno, hablemos de esto y ahora hablemos de esto, pero con los resultados que arroja este análisis y que además, aparte de esta cuestión de igualdad, el Estatuto Básico del Empleado Público habla claramente que los puestos de alta dirección tienen que responder a criterios de idoneidad. Tienen aquí el código QR para escanear la web y les invito a visitar la web, porque esta vez desde iDerecho hemos hecho un esfuerzo importante de visualización de datos y con la colaboración de la empresa, y lo quiero reconocer, Prodigioso Volcán, que de forma altruista ha llevado a término este trabajo, y van a disfrutar viendo los datos en lugar de... También pueden descargarse el PDF de sus casi 100 páginas, pero van a disfrutar mucho con la visualización de datos que ofrece esta página web. Y ya con esta introducción le quiero dar la palabra a Rafael Rivera para que explique la metodología con la que se han analizado estas 110 responsables de estas 43 entidades del sector público. Rafael, por favor. Es muy importante que las instituciones funcionen para que tengamos un país mejor. Hay mucha evidencia de la importancia de la calidad de instituciones en el funcionamiento de un país, en su productividad, en su crecimiento a largo plazo, salarios, muchísimos factores de bienestar social y económico que son claves si tenemos buenas instituciones. Y frente a ello, no tenerlas tiene unos costes tremendos. Primero, costes económicos de ineficiencia del sistema porque estamos pagando a los peores en estos puestos. Tienen coste por el mal funcionamiento de las instituciones y sobre todo los servicios que proporcionan. Y tienen un coste también por el descrédito frente a la población, con el deterioro progresivo que tienen de la imagen de la democracia, ¿no? Todo esto hace que las instituciones sean muy importantes para que tengamos un país que todos queremos que sea cada vez mejor. Y frente a ello nos encontramos con que los líderes de estas instituciones pues, no están a la altura. Y pensamos que el liderazgo es una de las claves para que estas instituciones funcionen. El liderazgo es lo más importante para tener buenas instituciones públicas. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido analizar, primero comunidades autónomas, pero ya hicimos en el pasado ayuntamientos y AGE, muchas instituciones y muchos perfiles de España para ver qué es lo que está pasando en estas entidades públicas, ¿no? Y lo primero que quiero comentar también es qué nos hemos encontrado a la hora de hacer la investigación. Y nos hemos encontrado datos de muy baja calidad.
Hemos analizado datos públicos, es lo primero que queremos, porque en base a la ley de transparencia estas instituciones tienen que dar información de cómo son sus líderes, de cómo son sus procesos de selección, y en muchos casos hemos visto que había muy poca información sobre ellos, y cuando no la hemos encontrado, hemos hecho peticiones expresas a las instituciones que en muchos casos no nos han contestado, y cuando finalmente no hemos encontrado otra fuente, hemos accedido a fuentes privadas, Google, LinkedIn, para ver qué encontrábamos de esos perfiles. En muchos casos hemos encontrado muy poca información y cuando lo hemos hecho hemos penalizado esos perfiles porque pensamos que estos directivos de puestos relevantes de instituciones importantes del sector público español tienen que tener cierto perfil público. Es muy raro y da mucho que pensar cuando no encontramos nada de información acerca de los mismos. ¿Y qué hemos analizado? Pues lo que pensamos que todos creemos que es importante a la hora de decidir qué líder queremos en una institución, ¿no? Lo primero es la imparcialidad. Necesitamos líderes independientes que sean capaces de actuar como contrapoderes y que de alguna forma estén más allá de las influencias políticas a la hora de definir cuáles son las estrategias técnicas más adecuadas, por ejemplo, para diseñar un transporte ferroviario, que es una cosa eminentemente técnica, o un servicio postal. Necesitamos entonces líderes, digamos, imparciales e independientes. Necesitamos también líderes bien formados. Y una de las cosas que hemos medido es el nivel de formación, si es formación relacionada con la materia, formación superior, tienen formación de doctorado, todo eso lo puntuamos positivamente. Por supuesto, los conocimientos y la experiencia. Y ahí hemos analizado 3 tipos de experiencia. Lo que es experiencia de gestión general, es decir, hasta qué punto tiene una experiencia profesional relevante. Y luego 2 características importantes, que es específica en área de gestión, porque son personas líderes que van a gestionar en muchos casos cientos o miles de millones de euros y cientos o miles de personas. Entonces creemos que se debe exigir una experiencia de gestión. A estas instituciones hay que venir aprendidos. Y lo que nos encontramos en muchos casos es que vienen becarios a dirigir las instituciones. Y es curioso que hay muchos casos en los que a partir del paso por las instituciones cuando empiezan a desarrollar una carrera profesional, quizá por los contactos, cuando ya es justo al contrario, ¿no? Otra cosa que valoramos también es la experiencia específica en la materia. Parece razonable que si una persona va a gestionar un organismo de energía nuclear, sepa algo de energía nuclear. O si va a gestionar algo de ferrocarriles, sepa algo de transporte ferroviario. Pues eso que parece una cosa bastante lógica y de sentido común, es muy difícil de encontrar en nuestro sector público. Y normalmente son líderes que vemos que saltan de un puesto a otro sin ningún criterio. Y finalmente valoramos también lo que llamamos la permanencia en el puesto. Una alta rotación para nosotros indica una politización del puesto. Es decir, es gente que está allí de paso haciendo su carrera política, de paso ganándose un salario, pero pensamos que para que una institución de estas características públicas relevante pueda definir una estrategia, necesita un tiempo a largo plazo para definir políticas y ponerlas en marcha. Entonces, el hecho de que la permanencia en los puestos, que veremos que es una de las grandes lacras de España, sea tan baja, dice mucho acerca de la poca calidad de estos líderes y de lo poco que se espera de ellos, cuando están en un puesto en muchos casos menos de un año. Con todo ello lo que hacemos es un índice agregado que básicamente obtenemos una puntuación de 0 a 10. Y se contará un poco la puntuación media y lo que hemos utilizado en instituciones, pero ya les anticipo que la nota en general es bastante baja. Y quería poner 2 ejemplos de lo que medimos, ¿no? Y que se vea el impacto que puede tener. Y hemos cogido dos entidades, 2 empresas públicas de transportes, una en Valencia y otra en Madrid. Y, por ejemplo, en este caso lo que se ve es una altísima rotación, ¿no? En el Consorcio Regional de Transportes Públicos de Madrid, ¿no? Sobre todo vemos ahí en el periodo a partir del 2016-2017, donde se han sucedido en pocos años pues casi 4 responsables. Estamos hablando de un consorcio regional que al final lo que define es transporte público, es una cosa muy técnica, ¿no? El transporte de viajeros en una ciudad o en una comunidad como es la de Madrid, y lo que vemos es pues una volatilidad tremenda en el puesto, cuando deberíamos tener unas estrategias pues, más a medio y largo plazo. Es decir, esto provoca varias cosas. Primero, que nadie con un mínimo de competencia quiera pasar por allí, porque sabe que al final va a estar unos meses o un año y pico y no le va a dar tiempo a hacer nada. Y luego, pues que los que pasan pues prácticamente no hagan más que pues, pasar. Y el otro ejemplo es Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que es un poco, pues le pasa lo mismo, ¿no? En un periodo de tiempo de unos 10 años, pues también un salteo ahí de puestos y perfiles que ya ven también que en general con una puntuación muy bajita. Este es, entre otras cosas, el Metro de Valencia, depende de ellos.
para que nos demos idea de la importancia que tiene una entidad de estas características, que creo recordar que gestiona 80 millones de euros, con lo cual hablamos de una costa bastante importante, ¿no? Esto es un poco lo que nos encontramos en la parte de meritocracia, y ligada a ella hicimos también un análisis de la transparencia. Y lo hemos hecho también porque pensamos que las dos cosas van muy unidas, ¿no? Es decir, aquellas instituciones que son muy opacas en general tienen malos líderes, no solo porque tratan de ocultarlo, sino porque en general hay una mala cultura en la institución, ¿no? Y también decidimos medir la transparencia. Lo que hicimos fue medir allí 10 factores, requisitos legales que deben cumplir estas instituciones y ver cuántas cumplían y cuáles no de esa normativa de transparencia, ¿no? Y con ello pues definimos una puntuación también, no solo de meritocracia, sino también de transparencia. Y ya les insisto que en general vimos cosas como esta, ¿no? Digamos que son perfiles muy poco estructurados, muy poco normalizados, muy poco detallados, donde más bien lo que hacen es contar una pequeña historia sobre esa persona y muy sesgada en general también, escondiendo todos sus pasados políticos, es decir, claramente tratando de engañarse a la ciudadanía y yo creo que a ellos mismos, ¿no? Y esto es un poco lo que nos hemos contado y también es por la razón por la que al final también analizamos la transparencia, ¿no? Y ahora Lisa va a contar un poquito los resultados del análisis. No, muchas gracias y como ha dicho antes Zafira, muchas gracias. Esa es la segunda vez que venimos aquí con un dedómetro, esta vez con un dedómetro autonómico. Solo la voy a contradecir en una cosa. Yo creo que en el 2023 no puede ser de valientes hablar de cómo se designan a los máximos responsables de nuestro sector público. Esto debería ser lo normal, absolutamente estar en el debate público. Y un poco por las razones que han dicho, ¿no? Porque realmente estamos hablando de gente que gestiona mucho dinero, que gestiona muchas personas y sobre todo porque a veces hablamos mucho de lo público y esto es lo público, ¿no? Cuando alguien decide que una entidad es pública, por las razones que sea, ha decidido que eso tiene que servir a los intereses generales, servir a los ciudadanos y, por tanto, hay que poner especial cuidado, porque hablamos del dinero de los contribuyentes, especial cuidado en elegir bien a los directivos. Y como antes han dicho mis compañeros, nos fijamos a veces en los altos cargos políticos y no en ese sector público que, insisto, si alguien ha decidido que esto es sector público, es porque se supone que hay unos intereses generales que se van a servir mejor a través de entidades del sector público que de otra manera, ¿no? Y, por tanto, yo creo que esta primera consideración es importante. Tenemos que hablar de esto y esto es una cosa que debe estar en el debate público. Entonces, como ha dicho Rafa, nosotros hemos elaborado un indicador, que es un indicador propio, pero que nos parece razonable para medir la idoneidad de los máximos responsables, teniendo en cuenta otra cosa que ha dicho Zafira, que no se nos olvide, que es que hay exigencia de principio de mérito y capacidad porque es una exigencia constitucional. Es decir, no se puede nombrar a cualquiera. Para estas entidades hay que respetar los principios de mérito y capacidad. Entonces, entre estos indicadores y, digamos, esta obligación que tenemos, pues hemos procedido, como han dicho Zafira y Rafa, a analizar un poco lo que resulta. Y lo que resulta que lo han adelantado es que realmente la mayoría de los responsables analizados, que son, insisto, de 43 entidades de las dos comunidades autónomas, no alcanzan una cifra del 5. Es decir, el 60% no tendrían un aprobado de acuerdo con estos criterios que hemos establecido, digamos, como metodología. Y solo un 10% tendría más de un 8. Por tanto, estamos seleccionando digamos, a los máximos directivos del sector público de una forma, bueno, pues bastante deficiente. Y este sería un poco el indicador del mérito y capacidad a lo largo del tiempo, porque también nos interesaba ver si teníamos algún tipo de tendencia a mejor, a peor. Y yo creo que es bastante interesante que la tendencia es prácticamente plana. Es decir, estamos prácticamente igual que estábamos hace 10 años. Y también es interesante otra cosa que también ha recalcado Zafira, que esto es independiente del partido que gobierne, porque para eso hemos analizado dos comunidades autónomas con gobiernos, con partidos diferentes. Por tanto, digamos que tenemos un sector público en cuanto a la selección de sus máximos directivos mediocre, esto es lo que yo diría, ¿no? Que está pues, en la línea del 4, rozando el 5. Y también alguna tendencia que hemos podido valorar, dentro de que, como ven, la media es bastante constante. Hemos apreciado una ligera mejora en términos de formación, pero inmediatamente hay que decir que, como también ha dicho Rafael al principio, nosotros cuando no encontramos información, penalizamos. Es decir,
por dos cuestiones. Primero, porque hay una obligación legal de dar esa información, si bien es cierto, y esto hay que matizarlo, que la obligación legal incumbe al máximo responsable actual, es decir, al que está ocupando ahora el puesto, pero también nos parecía que es razonable que la entidad facilite información de sus, digamos, responsables anteriores. Nosotros nos hemos dirigido a las entidades, es decir, hemos pedido esa información y, bueno, pues en algunas ocasiones nos han dicho, pues búscate la vida o busca al directivo o por qué preguntáis esto, ¿no? Es ese tipo, digamos, de cultura de transparencia en la que nos hemos encontrado. Entonces, pues digamos que penalizamos a la gente de la que no encontramos información, bien porque la entidad no nos ha dado esa información, porque no la hemos podido encontrar en redes sociales, etcétera. Hemos visto también como tendencias más bien negativas que cada vez se pide menos experiencia específica en la materia y sobre todo que vamos a rotación cada vez más alta. Esto tiene también una explicación. Tenemos unos ciclos electorales cada vez más cortos y esto se ha visto muy bien en la última etapa, pero claro, el problema es que como digamos los nombramientos y sedes directivos están totalmente ligados a los ciclos políticos, pues nos encontramos con una rotación realmente bastante impresionante, como ha puesto de relieve antes Rafa. Y también otra idea interesante, no solo es que cambian los directivos cuando cambia el partido en el gobierno, es que incluso con cambios internos dentro del mismo partido, eso se ve muy claro en la Comunidad de Madrid, que siempre ha estado gobernada por el mismo partido, el periodo analizado, o a veces gobierno o coalición, es que también cambian cuando hay un cambio de consejero, un cambio de responsable. Es decir, tenemos una rotación realmente muy llamativa. Y esto sería ya desglosado por nuestros indicadores, digamos, cuál ha sido la tendencia en esta época. Y llama la atención lo que llamamos, nosotros penalizamos, como han visto en el indicador, las conexiones políticas. Es decir, si alguien ha llegado a un puesto después de haber tenido cargos selectivos, haber sido concejal, alcalde, pues digamos, suponemos razonablemente que está ahí por sus conexiones políticas, ¿no? Y eso se ha, digamos, agravado a lo largo del periodo. Es decir, cada vez nombramos más a la gente por conexiones políticas. Y es esta línea que cae en picado, porque como digo, es un poco contraintuitiva porque va al revés, pero es que cada vez esas conexiones políticas importan más, lo cual, pues hombre, parece un problema. Esto es desagregado por comunidades. Las dos comunidades, esto también es importante, presentan tendencias parecidas, ¿vale? O sea, no digamos, son muy diferentes. Es verdad que la Comunidad Valenciana tiene un poco mejor algún indicador, sobre todo en temas de transparencia, pero como se puede ver, bueno, pues la tendencia es mala y todavía es un poco peor en la Comunidad de Madrid. Tenemos también alguna hipótesis que yo creo que también es interesante, porque aquí pueden ver los gobiernos, ¿no? Gobiernos, digamos, en la Comunidad de Valencia, ha habido gobiernos del PP, después gobiernos de coalición. Y en la Comunidad de Madrid hemos tenido siempre gobiernos del PP y un periodo gobiernos del PP en minoría y un gobierno de coalición con Ciudadanos. Lo que apunta en nuestros datos, pero nos gustaría validarlos con estudios posteriores también de otras comunidades autónomas, es que parece que cuando no hay mayoría absoluta, mejora un poquito la tendencia, lo cual podría tener una cierta lógica de que hay que pactar y, por tanto, hay que buscar a lo mejor estos directivos un poquito más fuera del ámbito cercano a un partido. Pero insisto que esto lo apuntamos como hipótesis porque realmente se ve sobre todo en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la época en que el PP está en minoría y después en el gobierno de coalición, apunta una ligera mejora de los indicadores que vuelven a caer otra vez cuando vuelve a haber mayoría absoluta. Por tanto, la hipótesis, insisto, a validar es que los gobiernos de mayoría absoluta se sienten más libres, por así decirlo, a la hora de nombrar un poco a quien les parece más oportuno, ¿no? Y luego también otro elemento muy importante. He dicho la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público exige mérito y capacidad, pero no nos dice cómo se tiene que hacer, digamos, o cómo se tiene que objetivar o cómo se tienen que hacer los procesos para que realmente haya ese mérito y capacidad. Nos decía Safira que las empresas privadas, cualquier empresa de una mínima importancia, incluso de no una mínima importancia, hacen procesos de selección de forma habitual para encontrar, lógicamente, a los mejores directivos. Sin embargo, esto es absolutamente excepcional en el sector público. Solo cuando la norma, que es muy excepcional, pide que haya determinados requisitos, porque en algunas entidades estudiamos sector empresarial, pero estudiamos también
entidades, autoridades independientes, en algunas, y esto es absolutamente la excepción, sí se exigen requisitos para acceder a ese puesto directivo. Entonces, lógicamente, cuando hay requisitos objetivos, mejoramos en la selección, lo cual parece bastante razonable. Pero, como digo, es muy, muy excepcional. Y esto también es un poco lo que apuntaba en relación con la posibilidad de que los gobiernos de coalición, gobiernos minoritarios, funcionen un poquito mejor, porque como ven tampoco son enormes diferencias a la hora de nombrar a sus máximos directivos. De hecho, hay muy poquita diferencia con respecto en la Comunidad Valenciana, como decía antes, sí que hay un poquito más de diferencia en la Comunidad de Madrid. Y, desde luego, cuando hay mayoría absoluta, pues los resultados empeoran. Y luego, pues hemos destacado también algunos casos, están todos en la web, ¿no? ¿Por qué hemos destacado algunos casos? Bueno, porque un poco en la línea de lo que señalaba Rafael Rivera, pues vemos algunas entidades que nos parecen especialmente llamativas, bien porque tienen una excesiva rotación, bien porque todos sus perfiles, como ocurre en este caso, están por debajo bastante por debajo del 4, e incluso en algún caso, ya digo, tienen toda la información, incluidos los nombres de las personas, y en algún caso lo que vemos, que también lo apuntaba Rafa Rivera, es saltos de una entidad a otra. Es decir, que lo mismo que vale para un ferrocarril, vale para la sanidad, vale para las infraestructuras o vale para lo que sea. Esto ya lo vimos también en el dedómetro estatal, que es lo que llamábamos el tiro, o sea, el juego de la oca, efectivamente, que es que va saltando de una entidad pública a otra sin que, digamos, tengan nada que ver el objeto social de unas y otras, ¿no? Y esto es exactamente lo que pasa aquí, que aparte de que, como ven, la puntuación es muy baja, hay alguna persona que nos la vamos a encontrar en otra entidad pública también como máximo directivo, pero digamos con poca experiencia en la materia. ¿Qué tipo de gente es o qué tipo de perfiles son? Suelen ser perfiles muy ligados al poder político. Es decir, son esas personas que claramente hay que colocar y que van pasando de una entidad a otra. Otro caso también que hemos querido destacar, aquí no tanto por el perfil, digamos, de los directivos, porque, bueno, pues están un poquito por encima del 5, sino porque esta sociedad Madrid Activa es una sociedad que, aunque tiene un objeto social muy ambicioso, contribuir a fomentar e impulsar el desarrollo económico, tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid, nada menos, sin embargo, tiene una plantilla de 3 empleados y una cifra de negocio de 829.000 euros, de los cuales corresponde, o digamos, el gasto fundamental es el de su máximo responsable, que son 88.000 euros, ¿no? Entonces, claro, la reflexión que uno se hace cuando ve este tipo de entidades, pues es hasta qué punto tiene sentido tener una entidad con 3 empleados, con un máximo responsable con estas retribuciones, y si esto, hablando en plata, no se parece a un chiringuito, que es una de las cosas que yo creo que para próximos dedómetros deberíamos establecer un indicador de chiringuitos. Es decir, vamos a ver, esto por lo menos para saber un poco bueno, pues de qué estamos hablando, que es, esto puede ser una cosa muy legítima, pero conviene saberlo, ¿no? Hemos puesto también el ejemplo de construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat Valenciana, porque aquí la peculiaridad es que esta entidad, sus máximos directivos manifestaron públicamente que tenían trabajadores zombies. Bueno, hubo un compromiso, por lo menos se dijo, por parte del Gobierno de la Generalitat, que esto se iba a acabar y que iban a cerrar la entidad, y bueno, pues no solo no la han cerrado, sino que aquí, digamos, bueno, sí que es verdad que aquí no ha habido mucha rotación, pero pues al parecer ahí siguen los trabajadores zombies, suponemos, y también un máximo responsable. Y también hemos querido destacar la entidad valenciana de vivienda y suelo, porque aquí de nuevo pues tenemos muchísimos máximos responsables y absolutamente dispersos, que esto es lo que se ve claramente en la figura, ¿no? Y no les leo los currículums de todas estas personas, pero es que son de su padre y de su madre literalmente. Es decir, aquí nos encontramos de todo. Nos encontramos licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, nos encontramos una doctora en Arquitectura, que bueno, por lo menos tiene un poquito más que ver,
nos encontramos, digamos, con, por supuesto, gente con una enorme trayectoria política. Bueno, pues como ven, una dispersión total para una entidad que a priori, que esto también es importante, a priori tiene un componente de gestión profesional importante. Bueno, esto también es un poco lo que hemos visto, ¿no? Si la entidad tiene requisitos para establecer a su máximo responsable, no solo mejora, lógicamente, el mérito y la capacidad, sino que mejora también la transparencia, ¿no? Entonces, nosotros hemos analizado también, no era el objetivo del informe analizar la transparencia, pero ya que estábamos, pues nos sugirió el investigador principal, oye, ¿por qué no analizamos esto también? Entonces, ¿qué vemos? Lo que apuntaba Rafael Rivera. Cuando digamos más idoneidad de los máximos directivos, normalmente hay más transparencia. No sé si es mala fe o no, pero sí que yo creo que es la sensación de que se puede enseñar esa información sin mucho problema. Cuando no es así, nos hemos encontrado un poco de todo. Y esto también es importante, porque es que hay unas obligaciones legales de transparencia, ¿no? Nosotros a lo largo del estudio hemos discutido con algunas entidades que nos decían que es que a ellos no se les aplicaba la ley de transparencia. Bueno, nos hemos ido a la ley de transparencia. Tanto la Comunidad de Valencia como la Comunidad de Madrid tienen leyes de transparencia propias. La de la Comunidad de Madrid, además, es la última que se aprueba y es enormemente ambiciosa, quiere decir, exige mucha información. Y te encuentras con que hay entidades que no saben o que dicen que no se les aplica la ley de transparencia. Entonces, bueno, esto llama un poco la atención. Nosotros hemos hecho un poco estos indicadores teniendo en cuenta ese ranking, digamos, de transparencia. En general, la Comunidad de Valencia sí, digamos, es un poco más transparente o bastante más transparente que la Comunidad de Madrid, como se ve aquí. Y la Comunidad de Madrid, como digo, nos hemos encontrado con cosas bastante sorprendentes, incluso entidades que no tienen una web propia. Esto también es una exigencia de la ley de transparencia. Tienen que tener una web propia donde tienen que colgar, esto también es importante, el perfil completo, el currículum completo de su máximo directivo. Y nos hemos encontrado, como también apuntamos, absolutamente de todo. ¿Qué quiere decir absolutamente de todo? Pues desde una pequeña nota biográfica, una historieta de quién es, desde currículos un poco más aseados. Entonces, la primera reflexión, que por cierto le transmitimos al órgano de garantías de transparencia de la Comunidad de Madrid, es, hombre, lo primero es cumplir con las obligaciones de la ley de transparencia, que para eso está, ¿no? Y lo segundo es, no se puede cumplir de cualquier forma. Hay que cumplir, y lo que nosotros sugerimos es, pongan ustedes un currículum normalizado, para que por lo menos todo el mundo diga esto es lo que hay que contar de su principal directivo, ¿no? Como lo tiene, por ejemplo, la Unión Europea, de forma que uno puede comparar, porque si no es muy difícil comparar unos currículos con otros. Y hemos visto también, como digo, una serie de entidades que directamente incumplen la normativa de transparencia. Algunas, como digo, porque dicen que a ellos esto no va con ellas, otras no sabemos por qué, pero en general, y esto yo creo que es una reflexión importante, estos son datos que tienen que ser públicos y que, entre otras cosas, no solo para que hagamos trabajos de investigación, sino para que los ciudadanos sepan en manos de quién están las entidades públicas. Y también tienen que ser públicos los datos de retribuciones. Y nos hemos encontrado con que hay un porcentaje importante que no da esos datos. Esto, insisto, es una obligación legal. Sí que matizo, es una obligación legal respecto al actual máximo directivo, como nosotros hemos trabajado en un, digamos, temporalmente en un periodo más amplio. Es verdad que no hay esa obligación legal, pero nosotros consideramos que parece razonable que esa información, si no está colgada, por lo menos se facilite cuando una fundación o una entidad se dirige a preguntar y no nos digan, pues búsquele y pregúntele usted, que es, insisto, alguna de las cosas que nos han dicho. Como digo, pues las principales conclusiones en materia de transparencia es que solo 6 de las 43 entidades van a cumplir con esas obligaciones legales de transparencia. El 86% de las entidades incumple alguna de las obligaciones legales y 3 directamente es que no tienen ni web propia, es decir, es que no hay un sitio donde poner esa información. Otras conclusiones también es con respecto a lo que les decía de los currículos. El 77% de las entidades de la Comunidad de Madrid no facilitan un currículum como tal. No es que no faciliten una información sobre el máximo directivo, pero no es una información donde, por ejemplo, pongan los años, bueno, lo que todos hacemos, ¿no? Un currículum donde dice he estado tanto tiempo en esto, este era mi puesto de trabajo, etcétera. Eso no nos lo encontramos y ahí, bueno, pues podemos hacer las interpretaciones de por qué no. En el dedómetro estatal anterior llegamos a pillar a gente que quitaba del currículum la experiencia
experiencia política. Es decir, que no nos decían que había sido concejal del ayuntamiento, que había sido director del gabinete, es decir, que directamente se omitía en el currículum todo aquello que ellos pensaban que podía apuntar a que no estaban allí por principios de mérito y capacidad. Otra cosa también importante, muchas de estas entidades, el 54% no publica información sobre el derecho de acceso a la información, es decir, sobre el derecho que tiene la ciudadanía de preguntar por estas cuestiones, que también es una obligación legal. 46% no publican información de las retribuciones de sus máximos responsables, también es una obligación legal. Y en la Comunidad de Valencia los números un poquito mejores, es el 47% no publican información sobre las retribuciones y el 33% no publican un currículum vitae como tal. Bueno, ¿y qué es lo que resulta de todo esto? Que yo creo que quizá es la parte bueno, que como sociedad civil nos parece más importante, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final esta es un poco lo que comenzábamos diciendo, ¿no? Esto nos parece que es una cosa muy importante. Estamos hablando de entidades públicas que muchas veces tienen un componente, o casi siempre deberían tener, si no son chiringuitos, un componente muy grande de gestión técnica profesional en la parte que sea infraestructuras, transportes, vivienda, educación. Y como decía al principio, se ha decidido darle una forma pública a estas entidades porque se entiende que van a gestionar mejor a los servicios generales o el interés general. Por tanto, es absolutamente asombroso que no se cuide esa selección. También tenemos que decir, nosotros no hemos medido gestión, que alguien nos lo dijo, ¿no? Cuando presentamos en Valencia, ¿por qué no medís gestión? Para medir gestión, es decir, los resultados, pues nosotros no estamos diciendo que estos directivos así de mal seleccionados vayan a hacer una mala gestión. Esto ya es una conclusión que podemos pensar, sobre todo atendiendo a un elemento que es muy claro, que es el de la rotación, ¿no? Pero lo que decimos sencillamente es que no se está seleccionando a los mejores. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es verdad que se podría medir la gestión, pero como decíamos, para medir la gestión necesitaríamos muchísima más información. Sí que hay un punto donde creo que es clarísimo, y eso nos sale de los datos, que es muy claro que para tener una cierta buena gestión necesitas tener tiempo. Entonces, lo que es muy difícil es que con una rotación tan elevada y cuando, como decía Rafa, donde hay gente que literalmente llega, no digo de becario, pero en fin, sin una trayectoria profesional previa, experiencia de gestión, experiencia en el sector, va a hacer la curva de aprendizaje en la entidad a costa del contribuyente, ¿no? Entonces, es muy difícil que en estos casos se pueda hablar de una buena gestión, aunque solo sea por falta de tiempo, ¿no? Yo creo que eso sí que es una conclusión que podemos alcanzar sin necesidad de estudiar la gestión concreta. Y también podemos alcanzar otra conclusión que yo creo que ahora está de moda, suponiendo que haya un cambio de gobierno, que es cuenten ustedes con que todos los directivos del sector público estatal van a cambiar seguro 100%, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿esto es lo normal? Pues no, esto no es lo normal. Nosotros lo que hemos mirado en países de nuestro entorno es que en la medida en que los gestores son más profesionales, como es lógico, la permanencia es mucho mayor. Y me acuerdo que en el dedómetro estatal medíamos la permanencia en correos, España con la permanencia en la post-Francia. No tenía nada que ver. Nosotros teníamos una rotación continua ligada a los ciclos electorales, ellos no. Sencillamente porque me imagino que la explicación es, al elegir gestores más profesionales, son gestores que razonablemente pueden, digamos, sobrevivir a un cambio de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos el modelo absolutamente contrario y, como hemos dicho, está empeorando. ¿Y cómo podemos mejorar esto? Pues a nuestro juicio la forma de mejorar esto al final es hacer algo que, como decía Safira al principio, todo el mundo hace en el sector privado, que es procesos abiertos de concurrencia. No digo que lleguemos a publicar el puesto de gobernador de Banco de España, como hicieron en el Reino Unido, y tienen ahora un señor canadiense que se presentó porque lo vio en el Economist. Esto es así. No digo que lleguemos a eso, pero por lo menos abramos estos puestos a una convocatoria, a una concurrencia, para que, aunque al final sea la designación política, que nosotros tampoco somos tan revolucionarios, pero el político de turno sepa que hay gente que tiene esa un currículum adecuado y pueda elegir entre ellos. Es decir, no le queremos quitar al político la posibilidad de hacer esa designación, pero sí decirle, hombre, a lo mejor no hace falta nombrar a su amigo del partido, porque hay gente que razonablemente puede hacer este papel. Y esto dirán, esto es una ilusión, esto no se puede hacer, esto es lo que hacen en Portugal ahora mismo. Entonces,
hablamos de Portugal porque siempre que hablamos de esos temas nos dicen, claro, los países nórdicos, en Alemania. Digo, no, en Portugal. Es cierto, y también hay que decirlo, que en Portugal se hace esto porque, si recuerdan, tuvo un rescate en el 2012 y una de las cosas que impuso la Troika fue profesionalización de su administración y de su sector público, ¿vale? Porque consideró que esto era una cuestión importante. Entonces, a raíz de esa imposición, lo que han establecido en su sistema básicamente de selección, como digo, procedimientos abiertos, concurrencia competitiva, currículos adecuados. Ellos lo que hacen, se llama la CRESAD, es la comisión que se encarga de esto, que es una comisión independiente, y le facilita al político de turno una terna de las personas que razonablemente pueden hacer ese papel. Y otra cuestión muy importante, se les garantiza, salvo que lo hagan fatal, un periodo de 5 años de permanencia, ligado a lo que se llama un contrato de desempeño. Es decir, se le hace un contrato, le dice usted, tiene que, o la persona propone desarrollar este proyecto, tiene usted un periodo de 5 años y, como digo, salvo catástrofe, usted va a tener los 5 años. Es decir, no va a estar cambiando porque haya un cambio o no de gobierno. El resultado de todo esto es, que también es muy interesante, es que Portugal está mejorando muchísimo sus indicadores institucionales y en algunos está por delante de nosotros. Entonces, yo creo que merece la pena mirar un poco a lo que hacen nuestros vecinos, que a veces les miramos un poquito por encima del hombro y realmente están haciendo las cosas bien, ¿no? Y luego, esto al final es un poco cambiar de cultura. Por eso es tan importante actos como este y que nos acojan en ESADE y en el Club de la Dirección Pública, porque realmente es un cambio de cultura, ¿no? Entonces, por eso yo contradecía un poco a Safira. No puede ser que seamos valientes por hablar de esto. Bien, pero quiero decir, en el informe. claro, pero Aquí hemos puesto bolitas, pero el informe tiene todo el detalle que se puede consultar. Pero yo también te digo una cosa, insisto, hay una obligación legal de publicar quién es tu máximo responsable y cuál es su sueldo. Si tú no quieres que eso se sepa, no te presentes a este tipo de puestos, porque esto es un sector público. Entonces, claro, es que no me gustaría que se supiera que he sido concejal 15 años antes de dirigir la empresa de transporte. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, y con esto sería un poco la conclusión. Al final es profesionalizar el sector público que es de todos, que es nuestro dinero, que son los intereses generales, y un poco ir haciendo esta cultura que también hay que transmitir, lógicamente, en la primera a los partidos políticos. Por favor, no usen estas empresas o entidades públicas como agencias de colocación, porque no hay requisitos para nombrar a los máximos directivos. Y eso sería esta parte. Bueno, no, me queda lo de transparencia, perdón. La transparencia, sí, aquí hay una cosa que sí que nos gustaría, que lo he dicho ya, ¿no? Primero, que esto es importante, se me ha olvidado, homogeneizar inventarios públicos. ¿Qué quiere decir? No nos cuentan igual las entidades públicas el inventario de la Intervención General del Estado, que es un inventario de todas las entidades públicas del país, no coinciden con los inventarios de la Comunidad de Valencia, no coinciden con los inventarios de la Comunidad de Madrid. Es decir, hay entidades que no están, unas que están con otra categoría, porque se supone que es un inventario que todas las entidades públicas que hay en España, que son bastantes, tienen que estar catalogadas ahí, su categoría y, digamos, todas sus características. Pues no nos hemos encontrado que hay discrepancias. Ya apuntamos, lo primero sería saber de qué entidades públicas tenemos, ¿no? Luego también lo que hemos dicho, básicamente, hombre, hay que establecer, sobre todo por los órganos de garantía, unos protocolos que aseguren que se cumplen las obligaciones de transparencia. Lo que he mencionado antes del currículum normalizado y, por último, monitorizar que realmente eso se está cumpliendo. Esto, como digo, es una cosa que hay que pedirle no solo a los poderes públicos, hay que pedirse a los organismos que se ocupan de la transparencia y que para eso están, ¿no? Y ahora sí, ya he terminado. Pues ahora, por supuesto, es el turno de ustedes, de quienes asisten, para que podamos mantener una conversación. Tienen ocasión de comentar, de preguntar sobre la presentación del ledómetro. Hay una palabra por ahí. Buenas tardes. Quiero felicitar a ESADE y a la Fundación por la iniciativa de este estudio, que nos ha hecho venir desde Canarias a ver la presentación en directo. En Canarias nos ha pasado una cosa muy divertida. Había una ley de cabildos en las cuales se obligaba a que hubiera publicidad y concurrencia en la selección de los directivos de los cabildos insulares, que son el equivalente de las diputaciones provinciales.
hubo una modificación legal para eliminar el requisito de publicidad y concurrencia y fue aprobada unánimemente por todos los partidos. Entonces yo creo que también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver que tenemos un problema. Y el problema es que nos falta una retórica de la dirección pública, como se ha hecho una retórica de la colaboración público-privada por Mónica Reche en su tesis doctoral, y nos hacen falta herramientas como el dedómetro, instrumentos que nos permitan crear el espacio directivo como una cosa que debemos seleccionar, no porque sea bueno para nosotros, sino porque es bueno para la sociedad, pero tener un relato que se pueda anteponer a eso que nos dicen siempre de que los altos cargos tienen que seleccionarse por criterios políticos, porque hay altos cargos que no son personal de órganos superiores, como dice la LOFAGE o como dice ahora la Ley 4015. Hay altos cargos que son personal directivo. Y entonces, entre personal directivo alto cargo, tenemos que rescatar la parte principal, que es que son personal directivo. Y por tanto, se les tiene que aplicar el artículo 13 del EBEP, que obliga a seleccionar con criterios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir el conocimiento y por venir hasta aquí, desde Canarias. Es un gusto y la verdad es que eso merece un dedómetro en Canarias. ¿Eh? Sí, esa reforma legal estaba pensando, lo merece. Estaba pensando. No, que totalmente de acuerdo en el tema del EBEP, ¿no? Y no conocía lo de Canarias, pero claro, esto es como salirme al final de estos requisitos. Y en cualquier caso, yo creo que lo fundamental es un poco esto, ¿no? O sea, llamar la atención. Yo insisto mucho en esa idea de lo público. Ahora tenemos un gobierno más de izquierdas que dice lo público, lo público. Oiga, pues cuidar lo público no es nombrar a cualquiera para una entidad pública. Yo lo entiendo así. Pero si hubiera un gobierno de derechas o que habla mucho de buenos gestores, ¿no? Buena gestión. Oiga, pues tener una buena gestión no es nombrar a su primo para una entidad de transportes. Y yo creo que ese es el discurso un poco que hay que ir haciendo valer en la opinión pública a la medida que podamos, porque realmente es que de verdad que lo que encontramos llama mucho la atención, Pues yo os voy a hacer un par de preguntas desde la mesa, mientras se van animando el resto de asistentes. Una es sobre la metodología, porque la metodología es una metodología de creación propia, creada desde Hay Derecho, pero además es una metodología que se contrastó con un grupo de expertos. ¿No es así, Elisa? Me gustaría que comentaras esta cuestión. Sí, o sea, claro, la metodología que era, sobre todo, el primer dedómetro nos preocupaba un poco, porque era nuevo y usábamos esta metodología, ¿no? Y lo que hicimos después del primer dedómetro fue, hicimos un estudio o sea, hicimos unos indicadores más amplios, que eso la verdad es que al final no pudimos hacerlo, bueno, por motivos presupuestarios, pero hicimos una serie de indicadores que tenían que ver con la capacidad y la confianza de las instituciones, ¿te acuerdas, Rafa? Y entre los indicadores, digamos, de capacidad habíamos recogido esos del dedómetro. Y esa metodología para medir tanto capacidad como confianza, que es la parte de transparencia, la validamos con un grupo de expertos, entre ellos el profesor Víctor Lapuente, que viene mucho por aquí, Francisco Longo, es decir, con gente experta en esto, a los cuales les pareció que era muy razonable lo que habíamos dicho, que por otro lado a nosotros nos parecía de sentido común, pero bueno, para que hubiera también una especie de, digamos, aval académico, puesto que efectivamente son indicadores de elaboración propia. ¿Buenas prácticas hemos encontrado? Porque alguna ha habido. ¿Qué tienen en común las empresas o las entidades públicas que representan un ejemplo de buena práctica? Sí, esto también es interesante. Es verdad que no contamos, esto es un poco como los periódicos, ¿no? Que no cuentan la parte buena porque eso no trae público. Sí que hay algún ejemplo de buenas prácticas, bastante excepcional, y básicamente tiene lo fundamental es que hay requisitos para la selección del máximo responsable, esto es fundamental, y también hay mucha más transparencia. En concreto, el caso de buenas prácticas también es un poco particular en la Comunidad de Valencia, es la Agencia Antifraude de la Comunidad de Valencia, que realmente yo creo que se ha dado ahí una conjunción astral que consistió básicamente en, digamos, la salida del gobierno del PP por temas de corrupción y la entrada, digamos,
del nuevo gobierno, que hizo una apuesta muy fuerte por el tema de corrupción y decidió tener una agencia antifraude independiente, con una persona independiente al frente, que yo creo que ahora ya están arrepentidos, pero eso fue lo que hicieron. No, porque claro, cuando eres independiente, eres independiente. Y entonces, afortunadamente, tenemos ese ejemplo de buenas prácticas que realmente es un poco lo que debería ser el modelo para otras entidades públicas. Sí. Creo que hay 3 palabras pedidas, una aquí al fondo y 2 por aquí. Sí, lo primero era daros las gracias, me ha parecido muy interesante y muy necesario. Y quería hacer una pregunta concreta respecto a las sanciones que hay frente a las infracciones de esta ley. ¿Qué medidas hay? Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. Y la segunda sería, ¿quién tiene la legitimidad o quién puede ponerlas en valor? ¿Quién puede llevar a cabo esas sanciones? Es una muy buena pregunta, porque aquí sanciones no se ponen, básicamente, no que no existan. No se ponen, hay desde problemas jurídicos hasta el órgano, en este caso, el que más conozco de la Comunidad de Madrid, no tiene recursos, no tiene medios, pero la realidad es que ninguna de estas obligaciones de transparencia, incumplimiento de obligaciones de transparencia, tiene ninguna sanción. Es una de las cosas que reivindicamos desde la Fundación y de otros colectivos en materia de transparencia, que es la capacidad que deben tener los órganos de garantía, no solo capacidad jurídica, porque tiene que estar establecido en su norma, sino capacidad real de imponer sanciones por incumplimiento. Esto no está pasando. De todas formas, hay un ojo siempre con las sanciones que se ponen a entidades públicas, porque al final las sanciones las paga el contribuyente. Es decir, el problema de imponer una sanción a una entidad que incumple obligaciones de transparencia es que eso no va a salir del bolsillo del directivo o del responsable de transparencia. Lo digo porque siempre que sale este tema digo, ojo, porque esto está bien, todo el mundo dice, debe haber sanciones, pero al final no lo paga el responsable de la falta de transparencia. Solo va a pagar la entidad y la entidad funciona con el dinero del contribuyente. Digo por ser, digamos, todo lo realista que hay que ser con este tipo de cosas. Y esto lleva siendo así muchos años, ¿no? De hecho, es una cosa que denunciamos mucho, que las sanciones nunca se repercuten en las personas, digamos, que son las responsables de esa infracción, sino al final lo paga la entidad y la entidad, pues, al final es presupuesto público. A colación de esta pregunta, una de las cuestiones que no sé si por tiempo ha mencionado Elisa de las recomendaciones es que el máximo directivo de la entidad sea también el responsable directo en materia de transparencia. Se hacerle como una de las recomendaciones de Hay Derecho. Y quería señalar también una cosa que vamos a empezar, que no es el ledómetro, que es una cuestión de acción que estamos valorando desde Hay Derecho en relación con esta cuestión de la transparencia, porque no solamente es el tema de las sanciones, es incluso previo. Es cuando el propio Consejo de Transparencia da la razón a un recurrente particular que ha reclamado una información que la administración o la entidad pública no le ha facilitado, lo que está haciendo la administración es recurrir con los recursos públicos las propias decisiones del Consejo de Transparencia. Entonces, ahí vamos a poner el foco, porque eso ya es el colmo, ¿no? Puede haber casos donde sea discutible y esté justificado, pero hay otros casos donde no solamente no se cumple la ley, sino que cuando son los particulares o la sociedad civil la que recurre ese tema, el Consejo de Transparencia dictamina, oiga, facilite usted esa información porque la ley así lo establece, y aún así se ejercen acciones judiciales en la vía contenciosa administrativa para no cumplir lo que dice el propio órgano público. Para retrasarlo, básicamente. Y todo eso costeado con recursos públicos. Entonces es un tema también que queremos sacar a la luz. Sí. Bueno, se oye sin micrófono, también se oye. Bueno, en primer lugar, como todo el mundo, pues felicitarles por la iniciativa y por lo interesante de los resultados, incluso hasta cierto punto algunos sorprendentes, por lo menos para mí. Yo le quería preguntar, porque decía Elisa de la Nuez, que con mucha razón, lo de Francia, ¿no? Pero ya sabemos que Francia de siempre ha tenido una administración o unas entidades públicas muy profesionalizadas, incluso que hasta niveles de su director general no cambiaban con los cambios ministeriales, ¿no? Entonces, yo lo que quería, y en España, pues yo creo que tenemos una experiencia de todo lo contrario de siempre, ¿no? Quizás había unos cuerpos, los cuerpos estos del Estado, que funcionaban de una manera bastante eficaz, ¿no? Sin embargo, resulta que hay entidades de estas que, a pesar de todo esto, funcionan.
Entonces, yo me pregunto, y no sé si lo han detectado, si no habrá ocurrido que se ha creado como una especie de capa por encima de directivos, de los altos directivos, que en realidad no dirigen nada, ¿no? Y a lo mejor hasta es lo mejor, teniendo en cuenta la formación que tienen y la manera como han sido elegidos, ¿no? Porque si encima intervienen puede ser peor, ¿no? ¿Han detectado ese tipo de situación o piensan que esto es específico de la actualidad o que el tema de puertas giratorias en definitiva está funcionando ahora más que antes? O sea, la impresión que da por los datos es que se ha elevado muchísimo la rotación y por tanto el baile de directivos es mayor. Eso lo que nos lleva a pensar es que el directivo no puede pintar mucho porque no está mucho tiempo. Entonces, porque claro, si uno está unos meses o un año, pues no le da tiempo realmente. Y si encima no viene con un bagaje previo hasta que te enteras de que va y tal, entonces realmente no creo que pueda tener mucha dirección real. Ahora, esto nosotros no lo hemos estudiado, simplemente pensamos que es una deducción lógica del tema de la rotación. La impresión que yo tengo es una impresión personal basada absolutamente en anécdotas, ¿no? Evidencia anecdótica es que, digamos, los técnicos del organismo saben que los otros están de paso, yo intento hacer mi trabajo, bueno, pues ya sabemos que este señor, esta señora estará unos meses, unos años, pasará y yo intento seguir haciendo lo mismo. Esto es absolutamente evidencia anecdótica, no, pero probablemente es la actitud en entidades que han tenido 7 directivos en 10 años. Porque claro, ¿qué vas a hacer? Pues esperar, ¿no? Y decir, bueno, yo sigo con lo mío y esto es lo que hay. Tomás, yo sí quería comentar una cosa ahí a ese respecto. O sea, es verdad que en el funcionamiento a corto plazo de las instituciones, el hecho de tener malos líderes, pues no tiene un efecto muy perceptible, ¿no? Porque los autobuses siguen funcionando, las cartas siguen llegando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a medio plazo el efecto es nefasto. La verdad es que es un efecto a largo plazo. Es decir, España lleva muchos años bajando en los rankings de todos los indicadores internacionales, junto con Italia, por ejemplo, ¿no? Y en gran parte es medida a este deterioro institucional, ¿no? Correos. Correos es una entidad que es que cualquiera que mire los perfiles de los responsables de Correos de los últimos años es que se les ponen los pelos de punta. Dicen, pero ¿cómo es posible que este señor esté dirigiendo Correos? Pero claro, Correos es una entidad, yo no sé cuándo pierde, creo que son 200 millones al año. Y el servicio de correos es nefasto comparado con cualquier otra empresa privada del sector pues del correo postal o la paquetería. Frente a la Post, que la Post es una empresa, creo que tiene una facturación de 20.000 millones de euros al año y beneficios y se ha metido a diversificar muchos negocios. Es decir, a largo plazo el efecto es nefasto por huida de los buenos, desmotivación del personal. De hecho, Elisa y yo estuvimos en una entidad pública y desde que nos fuimos pues también han pasado muchos perfiles que los conocemos porque nos pillan más de cerca, pues inadecuados en el mejor de los casos, ¿no? Y se ve que la entidad pues ha ido degenerando claramente. Es que es así, o sea, a medio y largo plazo las entidades públicas mal gestionadas con malos líderes acaban mal y arrastran el conjunto del país. Yo creo que el efecto a medio y largo plazo es dramático. Por eso insistimos tanto en el dedómetro, porque es que creemos que el efecto es tremendo. Y además, a mí me llama mucho la atención que siendo un efecto tan dramático, exista tan impunidad por parte de los políticos. El caso de Canarias es que es clarísimo. O sea, es que son cosas que, claro, nos reímos cuando las cuentan, nos hacen gracia, pero es que es un drama. Y luego indiferencia por parte de los ciudadanos. Es como, bueno, los autobuses siguen funcionando, las cartas siguen llegando, paradores siguen abriendo. Pero si rascas un poco te das cuenta del deterioro de esas instituciones y el efecto que tiene en el conjunto del país. Una palabra más, había que... Sí. Bueno, muy rápido. Mi pregunta iba en la misma línea. Es decir, habéis analizado, bueno, esto es demoledor, a los primeros directivos, a los que tienen funciones de gestión. Además, habrá un órgano de administración, posiblemente, que además, eso sí que estará ya absolutamente lleno de políticos. Totalmente. Por definición. Vamos a analizar el máximo directivo de cada institución porque hay una obligación legal de publicar todo esto y queríamos partir de los datos públicos. Es decir, los consejos de todas estas sociedades, si los hay, etcétera, todavía... Sí, peor, son reparto de prebendas. Eso no lo hemos analizado porque, insisto un poco, que hemos analizado en base a la obligación legal del máximo directivo, vamos, del CEO, para entendernos. Sí, pero también. Pero da pena como la cultura que tenemos, ¿no? De no buscar la excelencia en nuestro servicio público y exigirla, ¿no? A mí es que me causa mucha pena. Sí, no sé si me toca. Sí, sí. Yo es que iba en esa línea que tú has planteado ahora mismo sobre los efectos gravísimos de lo que habéis planteado, que a mí me interesa muchísimo. No en vano he trabajado toda mi vida para la administración y es un sector que conozco muy bien, muchos años, ¿no? Viendo este tipo de cosas.
Pero el efecto, digamos, que yo encuentro más perjudicial es el efecto desmoralizador y el efecto sumisión que produce en la ciudadanía. En países como el nuestro, en el que no existe el sentimiento ciudadano, porque en Francia hay un sentimiento ciudadano muy agudo, y es ese sentimiento de rebelión ante el poder que no da explicaciones nunca y que en Francia está muy agudizado. Eso, bueno, no hace falta entrar en ello, pero porque de todos es conocido. Eso en España no existe. Entonces, el efecto fundamental es esa risa que tú dices que produce una risa, es la sumisión ante algo contra lo que no se tiene ningún poder. El ciudadano no tiene poder ante eso. Y es otro efecto del sistema de partidos que tenemos. Pero bueno, no quería seguir por ahí. Porque hay otra cosa que me llama la atención y es el pensar, como yo te he oído en algún momento, Elisa, decir que es posible que se piense que el dinero público está mejor gestionado por el sector público. Y yo creo que eso es un error de base. Es decir, lo que yo no he dicho que creo, digo que si tú optas por una entidad pública para gestionar el transporte o la sanidad, es porque quien opta por eso piensa que es una buena forma de gestionar. Simplemente he dicho eso. Bien, claro, si luego nombras a una persona sin ninguna de tal, pues evidentemente estás contradiciendo un poco esa idea de que vas a gestionar bien algo público porque estás poniendo personas que no lo van a poder hacer. Esa es la contradicción, digo. Estoy muy de acuerdo, pero en la base de todo está, por ejemplo, ciertas promesas que se hicieron, por ejemplo, se me ocurre recurrir a eso, de disminuir el sector público y que jamás se cumplieron. Y lo que hay es un exceso inmenso, porque no habéis mirado en Andalucía, pero eso es como una especie de bosque. Si se mira uno la cantidad de chiringuitos, no chiringuitos, pequeñas empresas, otras un poquito más grandes del sector público, es un árbol enorme, es como un bosque. Pues no has visto Cataluña, que son nuestros dos siguientes objetivos son Cataluña y Andalucía. Y sabemos que nos va a costar mucho, de ahí la petición de nuestro presidente, porque es una currada. Perdona, no es más que una idea, ¿no? Yo me daría la mayor. El sector público debe ser muy pequeño, cuanto más pequeño mejor. Y el dinero está mucho mejor, en mi opinión, mucho mejor gestionado por el sector privado. Sin duda. Sí, pero es que nosotros no tratamos eso. Nosotros tratamos el sector público que hay, a quién se nombra, ¿no? Y nosotros, que también es una característica de la Fundación, nosotros no nos metemos en si es mejor gestionarlo lo público o lo privado, sino una vez que has tomado la decisión de gestionarlo en la forma pública, ¿cómo lo estás haciendo? ¿A quién estás nombrando? Ese es un poco el punto de partida. No sé. Pues con la palabra de José Ramón Couso, cerraría. Bueno, pues capítulo de enhorabuenas, agradecimientos, por supuesto. Yo quiero entrar un poco en el reto que decís, o lanzabais al principio, sobre que esto no tiene que ser solamente una medición, un informe, sino que debe ser continuar y abrir y permitir y facilitar la reflexión, el debate. Porque llegar a conclusiones, además, muy apresuradas, creo que no son buenas, ¿no? Muy bien lo decía Elisa ahora. O sea, creo que es evidente que se ha producido una evolución inversa en el sector privado. Porque las empresas, es verdad, ya desde el Código Olivencia, Conte, etcétera, y ya con las modificaciones que hubo la directiva, la transposición de leyes sociales de capital, etcétera, las empresas que tienen sus dueños, tienen sus socios, tienen sus accionistas en su caso, están cotizadas, todavía más obligación, sirven a unos intereses ajenos, en principio, al servicio público y, sin embargo, cada vez están más orientadas a la transparencia, al gobierno corporativo, a normas de nombramiento, como decíais antes, la MES, evidentemente, que se ajustan más a los fines puramente societarios, no públicos, que cumplen. ¿Con qué motivación, con qué ratio legis? Bueno, parece que el mantenimiento de la competencia, el mercado, el prestar un mejor servicio a la sociedad, a los stakeholders, justifican eso. Eso es un tsunami que cada vez llega más y llega a través de Europa. Sin embargo, en el sector público, paradójicamente, se produce esa involución y creo que es evidente, por lo menos está en ese encefalograma plano, no evoluciona en el mismo sentido. Yo no creo que a lo mejor haya que entrar en niveles institucionales, pero sí al menos en las empresas públicas. ¿Por qué las empresas públicas juegan en otra liga? Están haciendo una finalidad pública a más.
Si se considera que son sociedades, a más. Yo viví un mini rescate en Sareb en 2012-2013 y todavía era un borrador la directiva que luego culminó en 2014, pero se aplicó al Reino de España, curiosamente, criterios de gobierno corporativo. Se obligó a Sareb, a través del famoso Memorandum of Understanding, luego un Real Decreto Ley en el 2012, y no quiero hablar de abuelos porretas, pero sí que trasladarlo, se hizo que una empresa que era privada, porque Sareb era una empresa privada, ahora ya no, tuviera un comité de auditoría independiente, un comité de retribuciones y nombramientos independiente, un comité de riesgos independiente, un comité de dirección independiente, que sus consejeros fueran independientes y que las personas, sobre todo, desde su presidente en adelante, pues tuvieran unos criterios de profesionalidad constatados. Qué pena que se quedó solo en ahí. Una pena, auténticamente, ¿no? El objeto era, evidentemente, público, discutible o no, pero bueno, el rescate bancario, pero porque lo impuso Europa. Y en ese periodo de reflexión que decís, que os invito y disculpar la extensión, yo soy enormemente pesimista. Lo que ha comentado el compañero que viene de Canarias es un retrato de lo que puede pasar en cualquier ayuntamiento, comunidad autónoma, no solo cabildo, sino parlamento estatal, ¿no? ¿Por qué no? El canal de denuncias ahora resulta que son las entidades públicas las últimas que lo van a aplicar y todas las demás tienen que correr a ello. Pero es que como no nos venga esto impuesto de Europa, de alguna manera, aquí no va a mover nadie un peine. Nadie va a mover absolutamente nada. Es mi reflexión quizá pesimista, pero bueno, nada más que volver a lanzaros bueno, pues mi agradecimiento y la enhorabuena y la necesidad de que desde ahí hay derechos se sigan haciendo estos actos y ojalá que Cataluña y Andalucía, la verdad es que tiene mucho morbo. Muchas gracias. Tiene. Pues con esta palabra voy a dar paso al cierre de este evento por parte de Mónica Reig, que es la directora del programa de Dirección Estratégica de la Colaboración Público-Privada, sin poder resistirme antes a pedirles que hablen de esto. Desde Hay Derecho hemos puesto los datos a disposición, sean parte del debate, estén a favor, estén en contra o cualquiera que sea su posición. Pongamos el foco de cómo hay que mirar la gestión de lo público sobre la mesa en todos los entornos que tengamos a nuestro alcance. Mónica, por favor, y gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi enhorabuena. Muchísimas gracias por la presentación de este interesante informe sobre la profesionalización. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno. Agradecía a los autores y a los colaboradores del informe la presentación que han hecho sobre un tema que desde el Centro de Gobernanza Pública de SADE es un tema de primer nivel y de primera importancia. Creemos, como se planteaba en el inicio de la sesión, que la administración pública es motor de transformación, que la administración pública y la calidad de la administración pública es un elemento fundamental para desarrollar sociedades más inclusivas y más sostenibles y para desarrollar también mercados más competitivos. Cuando analizamos, ¿no?, por ejemplo, informes como el del World Economic Forum de competitividad de los países, vemos que España pincha en visión estratégica. España pincha en ser un sector público transformador. Gran parte, ¿no?, de las conclusiones o de las recomendaciones que se planteaban hoy en fruto del informe hacen referencia a la temporalidad, hacen referencia al cortoplacismo, hacen referencia a una visión electoralista. Y necesitamos una administración pública con una visión estratégica que tenga capacidad de afrontar los retos que tenemos por delante. En el ámbito de la capacitación directiva, SADE apuesta por la dirección pública profesional y en su capacitación creemos que es importante que haya un debate público que también, en la línea que comentaban, ¿no?, hagamos pedagogía de la importancia desde el punto de vista, ¿no?, a los ciudadanos de tener buenas administraciones con buenos directivos y, por lo tanto, de el efecto que eso genera en los servicios públicos, en la calidad de las políticas públicas, porque creo que a veces no es suficientemente consciente de esa relación directa entre calidad de servicios públicos, calidad de política pública y buena dirección pública.
o una dirección pública profesional. En el ámbito que más me toca de cerca, que es el ámbito de las alianzas público-privadas, sí tengo que compartir con ustedes que cuando escuchaba, ¿no?, a los miembros de la mesa explicar las conclusiones del informe, nosotros cuando analizamos cuáles son los factores de éxito para que las cooperaciones público-privadas tengan, ¿no?, éxito, entre comillas, en dos dimensiones, es decir, cumplan el objetivo que persiguen y tengan legitimidad interna entre los actores públicos y privados que participan, pero también externa ante los ciudadanos. El contrato es un elemento clave, fundamental, pero no es una garantía de éxito. Hay otros elementos y uno de ellos, y de una forma significativa, es la profesionalización de la dirección de los proyectos desde la parte pública, cuando los actores públicos se relacionan con el sector privado para implementar proyectos en el ámbito educativo, en el ámbito de las infraestructuras o en el ámbito sanitario. Por lo tanto, entre otros sectores. Por lo tanto, simplemente concluyo con el ánimo para seguir haciendo pedagogía, para seguir haciendo investigación, para poder poner en valor y, sobre todo, tener o identificar cuáles son aquellas reformas estructurales que como país deberíamos hacer para que ahora, ¿no?, que tenemos unas elecciones generales, ¿no?, a la vuelta de la esquina, esté en el debate público la importancia de la dirección pública profesional, la importancia que eso tiene para la ciudadanía y para la calidad de las políticas públicas. Muchísimas gracias.